Hola, buenas noches a todos. Hoy estamos viendo la lección número 3. En esta clase aprenderemos acerca de las sílabas abiertas y de las sílabas cerradas. Bueno, vamos a comenzar por el primer recuadro que vemos acá. Leemos 1, sílabas abiertas, y vamos a conocer qué es una sílaba abierta, al menos en hebreo. Así que vamos a verlo con dos ejemplitos. Bien, esta regla nos dice a nosotros qué cosa. Que una sílaba abierta es aquella que termina en vocal y nos da, entre paréntesis, un ejemplo, ¿no? Consonante más vocal. Bien, lo que podemos observar acá en el recuadro, en el primer ejemplo, arriba, vemos una bets y un kamets. Y a nuestra izquierda, lo que podemos observar nuevamente es una resh y un kamets malé, gadol malé. Entonces, ¿qué nos indica esto? Bueno, si seguimos el patrón, nosotros vamos a observar que dice consonante más vocal es igual a una sílaba abierta. Entonces, la primera que tenemos, una consonante seguida de una vocal. ¿Eso qué nos indica? Que precisamente se trata de una sílaba abierta, porque sigue el patrón. Ahora tenemos ra, tenemos resh más kamets gadol malé. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos consonante más vocal, por lo tanto, la segunda sílaba también es abierta. Y finalmente tenemos debajo otro ejemplo, una consonante mem y un kamets gadol malé. Vemos el kamets y la G, recordemos que cuando va sucedido, ¿no? De una G o la G no vocalizada va a precedir un kamets, se trata de una vocal muy larga, una A. Así que por lo tanto tenemos una sílaba abierta, consonante más vocal, igual sílaba abierta. Pasemos al segundo ejemplo para conocer las sílabas cerradas. Bien, veamos las sílabas cerradas. Esta regla nos dice a nosotros lo siguiente. Es una sílaba cerrada aquella que termina en consonante. Y entre paréntesis podemos observar un ejemplo, ¿no? Consonante, vocal, consonante. Entonces observemos el patrón en el primer ejemplo. En negro tenemos una consonante. En rojo tenemos otra consonante. Recuerden esta que es una jolen malé. Y en negro tenemos una consonante. Resh, jolen malé, shin. Rosh. ¿Qué es esto? Bueno, la primera es una sílaba abierta, mientras que observamos en la segunda que ha terminado con una consonante. Por lo tanto, ya no es abierta, porque esa consonante no está vocalizada, lo que significa que la primera palabra se trata de una sílaba cerrada. Tenemos consonante, vocal, consonante. Veamos el siguiente ejemplo con la palabra Bereshit. ¿Qué observamos acá? La primera, como habíamos aprendido anteriormente, es una sílaba abierta porque tenemos consonante vocal. La segunda también tenemos una consonante seguida de una vocal muy larga. Sin embargo, la última sílaba que podemos apreciar sigue un patrón distinto, que es el patrón que se indica en este recuadro. Tenemos consonante, vocal muy larga, consonante. Por lo tanto, estamos ante una consonante, ante una sílaba muy larga. ¿Qué estoy diciendo? Eso lo cortas después. ¿Qué observamos en la siguiente sílaba? En la última. Observamos el siguiente patrón. Tenemos consonante, la shin, seguido de un hirikjot, que es una vocal muy larga, finalizado por una tav. Entonces se sigue el patrón que indica este recuadro. Consonante, vocal, consonante. Estamos ante una sílaba cerrada. Y finalmente debajo, ¿qué tenemos? Un ejemplo que quiero que presten mucha atención. Lo hemos puesto con las letras de nuestro abecedario, una C y una B chica o B corta. En rojo una y en verde la otra. Y en la última sílaba hemos puesto una C
una B chica o B corta y una C. ¿Qué significa eso? Son las siglas de la palabra consonante y de la palabra vocal. Lo hemos puesto en rojo en el caso de la primera B para indicar que se trata de la vocal sheva. Y hemos puesto la C en negro para indicar que se trata de la consonante bet. En, el, en, el, en la sílaba del medio ocurre lo mismo, en la segunda sílaba. La C representa la resh y la B chica o B corta en verde representa el tseremale. En la última sigue el mismo patrón. Consonante, o sea, la C es la shin, la B chica o B corta es la hirek yod y la última C es la tav. Eso indica consonante, vocal consonante, etc. Ahora bien, pasemos a algo muy, muy importante. Y acá tienen que prestar mucha atención. Es necesario que veamos esto. Vamos a ver con este ejemplo qué ocurre acá. Ustedes pueden observar que le hemos puesto por título Sheva mudo. ¿Qué significa esto? Bien, habíamos dicho que una vocal abierta es aquella que sigue, ¿no?, el patrón de consonante vocal. Y habíamos visto que una sílaba cerrada sigue el patrón de consonante vocal consonante. Pero ¿qué ocurre si nos encontramos ante este caso? Tenemos una consonante, sería la yod, una vocal sería la hirek y una consonante sería la yod, perdón, la shin, la sin. ¿Qué significa esto? Tenemos un sheva. ¿De qué tipo de sílaba se trata? ¿De una cerrada o de una abierta? Se trata de una sílaba cerrada. ¿Por qué? Porque se sigue el patrón. Si el sheva es mudo, significa que es un relleno. Esto, ay Dios, esto es evangélico. Me cortaron el coso. Voy a tener que empezar de nuevo desde donde dije importante. Dame un segundo que la pantalla se puso en negro. ¡Qué hijos de su madre! Dame un segundo. Salgo y entro de nuevo. Bien. Voy a empezar a la cuenta de 3 en silencio. Pasemos al ejemplo que se va a observar en, en este recuadro que dice importante. Y es muy importante. Muy, muy importante. Observen que en la parte superior hemos titulado Sheva mudo. ¿Por qué? Porque podremos observar que en la primera sílaba, que hemos separado con las barritas celestes, dice yis. Tenemos un Sheva mudo. No se pronuncia. Sirve de relleno. Entonces, ¿ante qué tipo de sílaba nos encontramos? ¿Ante una sílaba abierta o una sílaba cerrada? Claramente nos encontramos ante una sílaba cerrada porque sigue el patrón de consonante, vocal, consonante. Y no podemos pensar que ese sheva silente o mudo es una vocal, porque en realidad es un relleno, no es una vocal. Eso significa que cada vez que ustedes encuentren este patrón, sheva precedido por una vocal plena, se van a encontrar ante una sílaba cerrada. No lo olviden, anoten eso. Sheva precedido por una vocal plena significa que nos encontramos ante una sílaba cerrada. Bien, si lo han entendido hasta acá, muchas felicidades. Así que, bueno, muchas gracias, saludos a todos y que tengan muy buenas noches.